Hola compañeros, un cordial saludo. Nosotros los estudiantes de bioanálisis Daniela Rojas y mi persona Edinson Montero estaremos presentando una de las categorías de los hongos conocidas como las levaduras. Empecemos. Para comenzar, lo primero es dar un abrebocas sobre lo que son las levaduras, específicamente en micología, ya que conforme avanza el tema comprenderemos un poco más sobre ellas. También tenemos que estar muy atentos a lo que son sus características generales. Ahora bien, las levaduras son hongos unicelulares, muy pequeños, que para poder observarlos en detalle necesitamos de un microscopio. Estos organismos son muy abundantes en la naturaleza y se encuentran tanto en el suelo como en las plantas, y en las plantas específicamente en las semillas, frutas, flores, entre otras. También lo conseguimos en el intestino de los animales. Son muy importantes en el proceso de descomposición de toda materia orgánica, bajo el uso del proceso conocido como fermentación. Ahora, abordando lo que son sus características, debemos saber que son hongos generalmente unicelulares con pared y membrana celular de quitina. Se presenta pluricelularidad cuando forman estructuras elaboradas como pseudomicelios, como en el caso de Candida albicans. Pueden tener diversas formas, ya sean globosas, ovoides, alongadas, rectangulares, cilíndricas, triangulares, entre otras. Las levaduras presentan diversos hábitats y fuentes de energía, aunque como fuente de energía principalmente están los carbohidratos de estructura simple como la glucosa. En general se desarrollan en medios neutros y un poco ácidos, con un pH óptimo de 4.5 a 6.5, ya que debido a su metabolismo pueden acidificar más su entorno. Pueden presentar crecimiento a variadas temperaturas, pero el promedio se encuentra entre los 30 y 37 grados centígrados. Algunas presentan dimorfismo fúngico, debido a que pueden adoptar las formas filamentosas o levaduriformes dependiendo de la temperatura y de los nutrientes disponibles. Debido a su diversidad, tienen la capacidad de formar micelio y pseudomicelio al infectar o parasitar. A esto se le conoce como dimorfismo inverso. También son conocidas por generar diversos cuadros de enfermedades en el hombre. En cuanto al tema de su reproducción, los organismos que forman parte de las levaduras se distinguen por presentar dos formas de reproducción, asexuada o anamórfica y sexuada o teleomórfica. Las levaduras verdaderas se reproducen por ambas formas, en su mayoría de la forma teleomórfica por ascosporas y en algunos casos por bacillosporas. Por otro lado, las llamadas células levaduriformes se reproducen por gemación o blastoconidias y especialmente por fisión transversal binaria. Abordando la reproducción asexuada o anamórfica, la primera forma a desarrollar es la gemación, y este proceso se ve de esta manera. La formación de un blastoconidio se presenta cuando la célula madre o base inicia un proceso de alargamiento. El protoplasma empuja la pared hasta el inicio de la gema, es decir, dicha pared es empujada hasta el inicio de la gemación. Se divide el núcleo y la pared se hace transversal, y si las condiciones son favorables para el desarrollo de la célula hija, ésta se separa por estrangulación de la madre, lo que produce una célula hija independiente. También es importante aclarar que la mayoría de las células de interés médico se reproducen de esta manera. Un ejemplo de esto es las cándidas. Continuando con la reproducción asexuada o anamórfica, ahora veremos la segunda forma, que es la fisión transversal o binaria, también llamada bipartición o esquizogénesis, la cual se lleva a cabo mediante la duplicación y desplazamiento del material genético, con futura fragmentación de la célula, dando como resultado a dos células de igual tamaño. Una vez desarrollada la reproducción asexuada, ahora veremos la reproducción sexuada o teleomórfica. Esta reproducción se lleva a cabo de dos maneras. Una es por bacillosporas, las cuales se forman a través de levaduras haploides llevando a cabo una fisión celular y la formación de hifas que se ensanchan en su extremo formando una base o basidio. Un ejemplo de esta reproducción es la especie Cryptococcus neoformans. Ahora bien, la otra forma es por ascosporas,
la cual es la forma más común de reproducción de las levaduras verdaderas. Esta se lleva a cabo por meiosis o división celular que da origen a células haploides. En algunos casos, el proceso es seguido por una o más divisiones mitóticas. Y la especie, o un ejemplo de la especie que puede generar este tipo de reproducción, es Saccharomyces cerevisiae. Sobre los tipos de levaduras. Las levaduras las podemos dividir en dos tipos: las levaduras que son benéficas o útiles para diversos procesos industriales y farmacológicos, como elaboración de pan, bebidas alcohólicas y producción industrial de etanol, suplementos alimenticios y prebióticos, y procesos de bioremediación por enzimas. También están las levaduras patógenas, este es el otro tipo, el cual tiene un comportamiento patógeno, en especial del tipo oportunista, es decir, la levadura se aprovecha del estado del sistema inmune del paciente para poder producir un cuadro patógeno. Como personal de la salud, es relevante conocer las levaduras de importancia clínica. Entre ellas tenemos el primero, género Cándida. Comprende más de 200 especies, pero solo 50 de ellas tienen un interés médico y de estas alrededor de 8 son las más frecuentes. La que predomina es Candida albicans, la cual es un comensal de las mucosas humanas, sobre todo la oral, digestiva y genital. Las especies de este género pueden presentar las dos formas de reproducción, es decir, asexuada y sexuada. Para el género Cándida es importante estudiar el tipo de filamentización, ya que es un dato muy relevante para la identificación de las especies. A continuación tenemos una clasificación de acuerdo al arreglo de las blastoconidias a lo largo del pseudomicelio. Comenzamos con Mycocandida, que son blastoconidias alargadas, arregladas simétricamente y originan un pseudomicelio muy desarrollado y ramificado. Mycoturuloide o Blastrodendrium, blastoconidias en forma de gotas de agua, arregladas en forma de ramos laterales y ascendentes del pseudomicelio. Mycotórula con clamidoconidias, blastoconidias arregladas en racimos alrededor de los extremos de las células o artículos del pseudomicelio y presencia de clamidoconidias. Esto se puede observar en el caso de Candida albicans. Cándida, blastoconidias aisladas y en cadenas cortas producidas al final de la célula del pseudomicelio. Género Malassezia. La levadura de este género comprende 14 especies, la mayoría de ellas lipofílicas. Las especies de Malassezia se reproducen de manera asexuada por blastoconidias de diversas formas, globosas o esféricas, ovales o cilíndricas. Se consideran levaduras oportunistas emergentes de gran importancia. Han sido asociadas a diferentes patologías dermatológicas y sistémicas, de las cuales se aíslan una o más especies de este género. Género Trichosporum. Dicho género abarca especies que presentan dos tipos anamórficos a la vez, altroconidios ovales o rectangulares y blastoconidios solos o bien agrupados en cadena. Hasta el momento nos han descrito teleomórficos. Entre este género encontramos varias especies que producen algunos cuadros clínicos. Se les conoce como agentes etiológicos de micosis superficiales que afectan pelos de la cabeza. Entre ellos está trichosporonosis cutánea, superficial y profunda, aunque también pueden generar neumonía e infiltraciones pulmonares, endocarditis, encefalitis, afecciones renales y fungemias. Género Rhodotórula. Está constituido por algunas especies de levaduras pigmentadas, cardenoides, basidiosporas y microcapsuladas. Son contaminantes normales y en ocasiones parte de la flora normal de la piel y mucosas. De forma excepcional generan cuadros patológicos en pacientes inmunosuprimidos, los cuales generalmente son pulmonares, de vías urinarias, meningitis y fungemias. Estos organismos pueden presentarse como manchas en la superficie de los alimentos. Género Saccharomyces. Saccharomyces cerevisiae y otras especies son levaduras ascosporadas, también conocidas como levaduras del pan y la cerveza, y pueden encontrarse como flora transitoria de las mucosas. Producen excepcionalmente patologías en pacientes inmunosuprimidos, pueden afectar catéteres, diálisis peritoneal o bien generar cuadros clínicos superficiales de boca y vagina, o profundos como fungemias y endocarditis. Género Cryptococcus.
Es un género integrado por 37 especies conocidas, de las cuales 2 son consideradas como las patógenas más frecuentes y otras 3 se encuentran en forma excepcional, produciendo cuadros patológicos. Pueden presentarse estados telomórficos con basidiosporas y anamórficos con blastoconidios. Presentan cápsulas de naturaleza mucopolisacáridas y se multiplican por gemación. De las numerosas especies, algunas son saprófitas y otras son patógenas. Una vez abarcado las levaduras de importancia clínica, procederemos a su diagnóstico en el laboratorio clínico. Lo principal es tener los datos del paciente y una adecuada recolección e identificación de la muestra. Partiendo de aquí, realizaremos un examen directo o microscopía de la muestra clínica, que es un método rápido para la visualización de las estructuras fúngicas. Un estudio más profundo, como lo que es el cultivo, que se va a sembrar el material clínico en medios de cultivos como Saburó, Micocel, Lactrimil, etc. Y procederemos a observar su morfología celular, bioquímica clínica, serología, entre otros. Tipo de muestras clínicas. Aquí podemos mencionar algunas, como es el raspado de piel, exudados, orina, heces, líquidos cefalorraquídeos, secreciones de mucosa, esputo, sangre, tejido, uñas. Estas también pueden clasificarse de 2 maneras, como muestras contaminadas y muestras estériles, como se pueden señalar en la diapositiva. Examen directo. Como lo mencionamos anteriormente, este nos va a ayudar a observar las estructuras fúngicas que se encuentran en la zona afectada del paciente. Para ello utilizamos KOH del 10 al 40%, tinta china, coloraciones como la de Gram y Gienza. Este proceso se realiza utilizando una lámina portaobjeto y a este se le añade una gota de aclarante junto con la muestra clínica. Este colorante nos va a permitir romper los enlaces intracelulares, ayudándonos a exponer a la célula fúngica. Esta preparación se cubre con una lámina cubreobjeto y se observa en el microscopio, donde podemos observar blastoconidias redondas u ovales, astroconidias, pseudohifas y levaduras capsuladas. Un ejemplo es que si en un examen directo observamos blastoconidias y pseudohifas, estas están asociadas a la forma patógena de la Candida albicans. Continuando con un estudio más profundo, procederemos al cultivo. Para este se suelen emplear los siguientes medios: agar sangre, agar chocolate, Saburó destroza agar, Saburó con antibióticos, extracto de malta y malta agar. Tomando en cuenta de que estas levaduras se encuentran como comensales en nuestro organismo, es fundamental confirmar su significado patogénico en el examen directo y del crecimiento de un número considerable de colonias en el medio de siembra. Continuando con los cultivos, esto le confiere nutrientes y condiciones necesarias a los microorganismos para su desarrollo in vitro en el laboratorio, permitiéndonos observar sus características macro y microscópicas, sus características morfológicas y sus características fisiológicas, dándonos datos importantes que nos van a ayudar a su identificación de qué tipo de levadura es. Características macro y microscópicas. La mayoría de las levaduras tienen un periodo de incubación de 3 a 5 días. El crecimiento del cultivo nos puede mostrar colonias pastosas, compactas o rugosas, de color blanco, que son sugestivas de Cándida y Saccharomyces. Podemos observar también colonias anaranjadas o coral, como Rhodotorula, mucoides como de Cryptococcus, de consistencia dura, superficies rugosas y secas como Trichosporum. Una vez aislado el agente, solo se puede sugerir el género del cual pertenece. Poco se puede referir respecto a la especie. Para ese fin, se hace necesario recurrir a los diversos métodos de identificación. Características macroscópicas y microscópicas del género Cándida. Estas suelen crecer de 24 a 28 horas, produciendo colonias blancas, blandas, cremosas y lisas, a una temperatura de 27 a 28 grados, como podemos observar en la imagen. En un examen microscópico de la colonia vamos a observar blastoconidias redondas, ovales y cilíndricas, pseudomicelios y micelios y la producción de clamidoconidias. Género Cryptococcus.
Suelen crecer de 24 a 28 horas, produciendo colonias lisas, blanquecinas y de aspecto mucoso, a una temperatura de 24 a 37 grados. En un examen de la colonia observaremos blastoconillas rodeadas de una cápsula de mucopolisacárido. Género Trichosporum. Suelen producir colonias brillantes, secas y cerebriformes, a una temperatura de 25 a 37 grados. En un examen microscópico observaremos hifas, pseudomicelios, blastoconillas y astroconillas. Género Torulopsis. Producen colonias blanco, perla, aspecto cremoso. Tiene un crecimiento de 48 a 72 horas con una temperatura de 22 a 28 grados. En un examen microscópico observaremos blastoconillas de gemación multipolar. Género Rotorula. Producen colonias de color rojo coral o salmón, lisas o rugosas de consistencia viscosa, con una temperatura máxima a 37 grados, observando en su examen microscópico blastoconillas redondas u ovales. Características morfológicas. Agua de malta. Este nos va a permitir observar estructuras como velo, anillo y tapón. Prueba germinal. Es una prueba corta que nos orienta principalmente hacia la identificación de la Candida albicans, aunque debemos recordar que hay una especie descubierta más reciente que es la Candida dubliniensis, que también produce un tubo germinal en un corto periodo de tiempo. Filamentización. Nos proporciona un dato complementario para la identificación de la especie. Esta prueba es negativa para Cryptococcus, Rhodotorula y Torulopsis. Características fisiológicas. Comenzamos con la prueba de la ureasa. Esta mide la capacidad de la levadura de hidrolizar la urea en dos moléculas de amoníaco por acción de la enzima ureasa. Cuando observamos un color rosado intenso cuando esta prueba está positiva y se observa un color amarillo o color del medio cuando se encuentra la prueba negativa. Esta prueba nos ayuda a diferenciar el género. Esta es negativa para Cándida y positiva para Cryptococcus, Trichosporum y Rhodotorula. Auxonograma y simograma. En levaduras, estos son importantes para principalmente definir la especie, a base de sus características fisiológicas, sembrando la cepa problema en una suspensión de solución salina estéril. En el auxonograma es la asimilación de carbohidratos y otros tipos de nutrientes, donde ocurre una degradación aeróbica, utilizando discos de nutrientes como se observan en la imagen, y la presencia de un halo alrededor del disco indica que los nutrientes han sido consumidos y que la prueba es positiva. Donde no se observe el dicho halo, la prueba es negativa. Por otro lado, el simograma es la fermentación de carbohidratos y ocurre una degradación anaeróbica, donde se utiliza un glucósido y un indicador de pH. La prueba es positiva cuando se desprende una acidez y gases. Otros métodos que podemos utilizar, que ya algunas las hemos mencionado y definido, tenemos las pruebas rápidas, que son usadas básicamente para la identificación de Candida albicans. Tenemos la producción de tubo germinal, la formación de clamidospora, las pruebas convencionales como es la asimilación de carbohidratos y fermentación de carbohidratos. Las pruebas complementarias como es la termotolerancia, la producción de ureasa y la producción de ascas. Estas pruebas nos permiten la identificación de las levaduras en un periodo no mayor de 48 horas, a excepción de la fermentación de carbohidratos y la producción de ascas, que pueden tardar de 3 a 21 días, dependiendo de la especie que estemos identificando. Con esto hemos concluido el tema de levaduras. Muchísimas gracias por su atención.